Hola arcanos, bienvenidos a un episodio más de Psicología y Conducta. El día de hoy vamos a hablar de nuestra primera vez, pero no de esa, sino de nuestra primera vez en terapia, nuestro primer paciente o nuestras primeras sesiones. Y para el día de hoy me acompaña Daniel Cruz. Diles hola, Dani. Hola, a todos los que nos están escuchando, Edson, Andy, hola. Y por el otro lado me acompaña Andrea. Hola a todos. Oigan, bueno, pues este episodio de hoy a mí me parece como padre o divertido porque pues siempre nuestra primera vez en cualquier cosa, pues es difícil, cuesta trabajo, tenemos miedo, no sabemos qué hacer, no sabemos si lo que estamos haciendo está bien, o de repente tenemos como experiencias chistosas y a veces también se nos olvida, pero creo que es importante recordar nuestros inicios, ver pues ahora sí que para que no se nos olvide cómo iniciamos, y a veces está chistoso como, no sé, a mí me pasa, ¿no? Que ahorita veo mis primeros expedientes y digo, Dios, qué cosa haré yo, cómo le hago, o sea, cómo hacía eso, y no porque estuvieran mal hechos, sino porque obviamente pues no tenían como la práctica, y no porque los de ahorita están perfectos, me queda claro que si en 10 años veo mis expedientes de hoy, pues voy a decir lo mismo, ¿no? Pero creo que está padre como voltear a ver atrás y alcanzar a ver cómo es el camino recorrido y cómo has venido evolucionando desde tu primera sesión hasta el día de hoy y cómo, pues sí, ¿no? O sea, como ver tu camino, porque creo que está padre no olvidar ese caminito que te hace el terapeuta que eres hoy en día. Entonces, no sé si alguno, ahorita platicábamos antes de empezar, como si nos acordábamos de nuestra primera sesión y yo le decía a Andrea que sí me acordaba de mi primera sesión, pero no sé si tú te acuerdas de tu primera sesión. Chin, chin. Híjoles, la verdad, yo creo que no. Pero lo que sí me acuerdo es, y creo que va incluso antes, también el cómo saber cuándo tener tu primera sesión. Ándale, qué interesante, a ver, cuéntanos. O sea, como saber si estás preparado, ¿no? Para ya aventarte con un paciente y empezar ese proceso. ¿Cómo sabes eso? ¿O cómo supiste? ¿Cómo supiste? Pues fue, yo creo que como el sentirme, yo sentía que no podía dar como terapia sin tener un respaldo más como teórico antes, porque no se me hacía ético. Entonces ya que tuve un poco más de esa información, dije, bueno, creo que ya ahora ya es tiempo de ponerlo en práctica. ¿Y cómo empezaste? O sea, ¿cómo te diste cuenta que ya tuviste tus cursos? Porque a mí me pasó, ¿eh? Entonces, pero quiero escucharte a ti, porque ya lo conté aquí, entonces no lo voy a volver a contar. ¿Cómo te diste cuenta o qué fue lo que pasó para que tú dijeras, ya tengo el conocimiento suficiente, ahora sí voy a empezar a dar terapia? La verdad, creo que fue un poco obligado por la maestría. A ver. O sea, como de ya mandar tus pacientes a supervisión y como ahora, bueno, entonces ahora sí tengo que buscar un paciente. Pero entonces no fue porque te sintieras preparada. ¿O No, sí? ya me sentía más preparada. Ok. O sea, porque si no, a lo mejor lo hubiera evitado de alguna forma, pero ya me sentía preparada. Eso ya con los pacientes, ya como de forma más, como un proceso psicoterapéutico más formal. Claro que tuve antes y ahí sí fue como, no, pues ahí te avientan, ¿no? En la universidad un poco y es irlo descubriendo, pero sí, pues te vas dando cuenta que ya en la práctica que sí tenía las cosas para armarla, pues. Es lo que yo siento. No sé cómo a ustedes les fue. ¿Me pide a mí? Pues yo me acuerdo de mis primeros pacientes de la universidad. En el último año de la carrera estuve un año trabajando en el psiquiátrico y era como pues de la nada y ver pacientes con diagnóstico psiquiátrico, así como, vergas, pues ¿qué se hace, no? Entonces era me acuerdo tenía un diagnóstico de agorafobia con ataques de pánico y ya eran de esas cosas que nomás ves en el DSM o en esa psicopatología que existe ya. Pero aparte del contexto del hospital psiquiátrico, todo como está feo el lugar, todo encerrado, todo así, y tenía que hacer la entrevista clínica, entonces era como, no sé, sí me dio como mucha como miedo, ansiedad, porque pensaba así como de las películas acá todos intensos, de que iban a agarrar las cosas, las iban a golpear o así, y pues no, o sea, yo o sea, sí me acuerdo de ese miedo y esa como ansiedad que me dio en esa primera entrevista, y me acuerdo de ya mis primeros pacientes ya de pues que ya les empecé a cobrar. Yo lo que hacía mucho, porque me daba mucha ansiedad antes de la sesión, como el equivocarme o así, planeaba toda la sesión como si fuera cierto que eso fuera a pasar, pues, de que, a ver, de tal tiempo voy a preguntar como de la semana, así como que
en horarios, pues, Ajá. más o menos. Y pues era así como yo estaba más tenso la sesión, tratando de seguir el horario que estar realmente siguiendo la sesión, pues. Eso sí me acuerdo, o sea, ahorita que decías de tus expedientes, yo me acuerdo que así yo planeaba las sesiones. Y ahorita ya no planeo ninguna sesión. Sí, claro. De hecho, en la sesión ya ni tomo nota, pues ya la tomo después de la sesión. Sí. Sí, a mí también me pasaba eso. Yo antes, por eso te digo que veo mis expedientes y están, ¿no? Todos escritos, con todo lo que me decía, todo lo anotaba. Y pues ya ahorita como que vas aprendiendo a discriminar qué sí es relevante, qué no es relevante, qué sí vale la pena anotar. Y aparte ya casi ni siquiera lo hago. O sea, tengo la hojita, pero realmente escribo como 2, 3 cosas y ya después como completas. O sea, realmente sí es muy poco como ya lo que hace sensación. Pero al principio, pues sí, obviamente estas inseguridades y estos miedos te hacen querer tener todo bajo control, Sí. como si eso fuera posible, ¿no? Y, o sea, como en esta parte, creo que cuando vamos empezando es normal tener miedo, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar y en ese miedo no saber qué va a pasar, pues entonces buscamos la manera de tener certeza. Pero, no sé, yo creo y tengo la idea de que todos los psicólogos pecamos del mismo miedo. Pero ahorita voy a poner a prueba mi hipótesis y no se las voy a decir. Cuando ustedes empezaron, ¿cuál era su mayor miedo? Mi mayor miedo... O sea, es que, por ejemplo, pacientes difíciles, bueno, consultantes, o sea, con ideación suicida y cosas así, no me tocaron al inicio, pues gracias a Dios, ¿no? Si no estuviera todavía más intenso el asunto. O sea, te diría de que se me mataran o algo así. Y no, más bien yo creo que mi primer miedo era como el regalo y no poder no saber qué hacer. y no poder vivir de eso, Claro. o cosas así, pues. Definitivamente. Y también como o sea, yo ya viéndolo, pues ya casi 10 años después de las primeras sesiones, pues era como, pues puedes platicar con cualquier persona, nomás le prestas más atención a algo que con un amigo, ¿no? Entonces yo creo que eso como que, porque en la carrera nunca tuve realmente, más que lo del psiquiátrico, una experiencia como más clínica como tal, entonces era como mucho de ideas de lo que uno se va haciendo, qué es lo que pasa en una consulta, pues. Exacto, ¿no? O sea, creo que lo que dices ahorita, ¿no? O sea, muchas veces tenemos la expectativa y lo que nos imaginamos que va a pasar, pero lo que pasa es completamente distinto. O sea, Para bien y para mal, pues. Sí, claro, para bien y para mal, Sí. ¿no? Sí, por supuesto. Pero, o sea, creo que esa es mi hipótesis, ¿no? O sea, y no sé si a ti creo que, bueno, lo comentaste hace ratito, pero no sé si sí sea como de tus inicios o de esta parte de cómo te sentías cuando empezaste, pues era esto, ¿no? Este miedo a equivocarte, a no saber qué hacer. Sí. Y eso es lo que yo creo que ese es el mal, ahora sí que el mal de todos los psicólogos, pero no sé si sí empaté contigo, Ana. Sí, también, porque bueno, mis primeros pacientes en la universidad fueron pacientes paliativos, ¿no? Entonces a veces los veía una vez, a lo mejor para la siguiente, pues ya no estaban, ¿no? ¡Uy, eso está muy heavy! Sí. Entonces a veces era como... ¡Wow! O porque a lo mejor no les tocaba cita, ¿no? Eran pacientes ambulatorios, pero era como intentar hacer todo lo posible en una sesión y decir, oye, a lo mejor la regué o no la regué, no tanto yo como persona, sino cómo yo la pude haber impactado al otro. Claro, pero eso sí está muy intenso. Sí. O sea, sí es cierto, o sea, saber que esa puede ser tu última sesión por la condición de la persona. Ajá, exacto. Y creo que como dices, ¿no? O sea, nos enseñan mucho estos modelos de cómo hacerlo, pero creo que en la práctica nos hace falta como el ejemplo y ver. Claro. Porque a lo mejor uno tiene la idea de qué es la psicoterapia, si uno va a psicoterapia, ¿no? Y a lo mejor tienes esa experiencia, pero como el roleplaying y el ver a otros, yo siento que es lo que falta, sobre todo en los inicios. Es que sí está como muy... Digo, de que conozco varias universidades, he dado clases en varios lugares y así. Es que está bien difícil. Desde mi punto de vista, para entrenar a alguien como psicoterapeuta, sí, o sea, debe ser como mucho más personalizado el asunto. Porque digo, yo me puedo pensar, o sea, sí, pues si es un grupo de 30 personas, no te da el tiempo para a lo largo del semestre ir fogueando cada uno, pues. O sea, no, y además aunque hagas el roleplaying, o sea, tienes el roleplaying, pero al final del día, pues no es, o sea, no es estar ahí. Los roleplays son como muy... Como la excusa que pusiste en practicarlo, pero la neta es como exactamente, muy ficticio. Es como el libro de terapia cognitiva de Judith Beck. Ajá. O sea, es
como todo muy de libro, todo muy de manual, como tienen que pasar las cosas y haces en el role-playing lo que debería de suceder, pero no lo que realmente sucede. Y creo que eso, digo, eso a lo mejor sería otro tema, ¿no? Estas expectativas versus realidad, a lo que nos dijeron que debía de ser en terapia, pero no fue. O sea, no sé, por ejemplo, a ti, Andy, ¿alguna idea, por ejemplo, cuando tú empezaste, con qué expectativa llegaste a la terapia? Y que a la mera hora te diste cuenta y dijiste, ¡oh! Recorcholis aquí. O sea, como me dijeron, no era. Pues yo creo que el mantener esa estructura que yo, sí, claro, le voy a preguntar esto y así voy a saber sus creencias, ¿no? Y sus pensamientos automáticos. Y si uso esta herramienta, ¿no? Ahí vamos a saber por qué está pasando esto y a veces es como... Y ahí estás tú con la herramienta y no Ajá. sale. O te sale algo completamente diferente y dices, oh, caray, ¿ahora qué? Sí, ¿Y ajá. yo me sentía como técnico, o sea, como de ok, salió un clavo, necesito el martillo, salió un tornillo, necesito un desarmador o algo así. Entonces me perdía más en pensar en qué técnica utilizar que realmente en lo que se estaba viendo en la sesión, pues. Que ya tiempo después digo, pues nada que ver. A veces ni siquiera hago ninguna técnica y salió un caso completo, pues. Sí, y a veces en esta parte, ¿no? Lo que decía Sandy, o sea, como en el, ok, yo tenía esto planeado y no salió, ¿y ahora qué hago? O sea, creo el no saber qué hacer, ¿cómo lo resolvieron? O sea, que, digo, a mí me pasó, yo lo he comentado en algunas ocasiones aquí, que la verdad a mí una de las cosas que me sirvió fue trabajar en equipo. Cuando yo no sabía qué hacer, lo primero que hacía era salir corriendo del consultorio y yo, ¡ah! Con ayuda, ¿no? Y la verdad es que encontré un equipo bien padre que bueno, pues aquí está. Y es esta parte en la que sabes que tu barrio te respalda, por decirlo de alguna manera. Pero eso fue lo que a mí me sirvió cuando yo no tenía ni la más mínima idea de qué hacer. Pero, por ejemplo, en tu caso, Andy, tengo entendido, pues, no sé pues si es la primera vez que trabajas con un equipo, ¿no? Pero también como la confianza, pues de poder acercarte a tu equipo, ¿no? Porque a veces no tienes esa confianza y por el miedo a que digan, ay, que eres tonto y no sé qué, pues no te acercas, no preguntas. Y digo, no sé cómo les haya pasado a ustedes o cómo resolviste tú esta parte del no saber qué hacer, porque eso pasa muchísimo. Yo creo que afortunadamente me encontré a las personas indicadas en el momento indicado. Sí, porque luego a veces no es cosa de confianza, sino cosa de que no se practica, ¿no? También. Pero pues con este equipo he podido conseguir eso, ¿no? Conseguir que alguien me escuche y me diga, no lo estás regando, ¿no? Estás haciendo esto bien. O que él me platique de su experiencia o ella me platique de que, no, pues en estos casos yo he hecho esto, a mí me ha funcionado y eso está padre. Y creo que el escuchar también cómo la otra gente duda de sí misma y de los casos, ¿no? De cómo se atoran los casos, dices de que, ok. No soy la única. No soy la única y además de que no lo había visto de esta forma de cómo se puede abordar ese caso. Entonces tú también, o sea, compartiste lo que yo digo, sí, o sea, el sí, tener un equipo fue lo que te hizo, o sea, sacar las dudas. Sí, y yo creo que, o sea, debería ser esencial, ¿no? Para todos. Debería ser esencial. ¿Y tú, Dani? Yo le agradezco mucho a mis maestros de la carrera, porque yo cuando entré a un equipo, un instituto como tal, yo ya llevaba como 3, 4 años de egresado y ya estaba yo ejerciendo también. Entonces, más bien, varios de mis maestros como que siempre me respaldaron. Entonces, sí, como un equipo de tener la confianza con quien preguntar, pero un equipo de compartir, más que con Fer, pues, pero de ahí fuera, pues, realmente así, como equipo como tal, ¿no? Pero tenías sí, a alguien a quien preguntarle. Siempre tuve alguien, y aparte, lo que son las cosas de la vida, yo en mi primer consultorio era el consultorio de mi abuelo, que él es homeópata, y a 4 casas de ahí está el consultorio de mi maestro. Entonces, literalmente me salía o sea, ya después de sesión me salía, iba a preguntar y pues ya, iba así. Y ya regresaba. Ajá. Sí, pero sí, siempre respaldo, eso sí, nunca hice algo sin saber. Prefería decirle al paciente, y la primera vez que dije no sé, sí me costó mucho pues, pero prefería decirles que no sabía, o que te investigaba, o que lo veíamos, que inventar algo, pues sí, ya siempre iba a preguntar. Sí, o sea, sí lo hiciste. O sea, sí preferiste y decir, no lo sé. Sí, no sé. A veces se fueron los pacientes y obviamente me dio en el autoestima y todo, pero otras veces no, pues. Pero es algo que sí puedo decir que creo yo, que siempre he trabajado como con esa ética de si no sé, pues lo derivo, o si no sé, pregunto, pues, o se lo digo a la persona, tanto como docente como terapeuta. Pero sí me costó uno y el otro, pues, ¿no? Sobre todo, pues, porque como este miedo de
pues porque también yo nunca había trabajado en mi vida hasta que empecé a trabajar como terapeuta, como el de si se puede vivir de esto, no se puede vivir de esto, debe estar estudiando una maestría con conocido, no debe estar estudiando una maestría, bla, bla, bla. Entonces era como muchas cosas o muchas variables alrededor, como para si se te va el paciente, pues ¿qué vas a hacer? Pues, ¿Qué vas a hacer? yo sentía como mucha esa presión. Sí, no, y creo que ahorita que hablabas de se te va el paciente, fue una de las cosas que también pues, se aprenden sobre la marcha y que no te enseñan en terapia, ¿no? El que a veces se te va el paciente y crees que tiene que ver contigo, con que no hiciste algo bien. Y que bueno, a lo mejor en muchas ocasiones sí, ¿no? O sea, tampoco se trata de que siempre le echemos la culpa al consultante porque se va. O sea, a lo mejor en algunas ocasiones, pues sí cometemos el error y creo que vale la pena reconocerlo y está bien, ¿no? Ni modo, ya se fue. Pero el aceptar que los pacientes se van a ir. Sí, O sea, creo que al principio se cuesta un chorro de trabajo. Pues es que es como... Porque habrá veces, en las veces que se han llegado a ir, en algunas ocasiones yo sí les he podido preguntar el por qué, tanto por si la regué en algo como retroalimentación hacia mí o así, y la mayoría de las veces nunca ha sido como por mí, o por lo menos decir, les creo lo que me dijeron. Nada, niño, te van a decir es que eres bien mal terapeuta. No, pero, o sea, una vez sí fue de no me sentí cómodo, me prefiero mejor con una mujer, o me queda muy lejos, entonces como que yo siempre lo terminé todo a mí, o sea, que no, yo la regué, es que tuve que haber hecho esto, tuve que haber hecho lo otro, pero cuando me animé a preguntar y los que sí me llegaron a contestar, sí, como que me daba cierta calma, como pues no todo está en mi control y lo que sí, pues lo estoy tratando de hacerlo mejor. Yo te voy a ser sincera, yo la verdad nunca pregunté. No, yo sí, a mí nunca pregunté, o sea, yo quise quedarme con la duda y ya. No, mi ansiedad ante la incertidumbre no podía, pues, la verdad, entonces yo, sí, no, yo no pero con saber. algunos me hacen con otros no, pues. No, yo la verdad no recuerdo si le he preguntado a alguno, no, creo que no. O sea, ¿y por qué dejaste de venir? Creo que nunca lo he hecho y yo sí prefiero no saber. No, yo sí. No sé si tú sí lo has preguntado. No, yo tampoco, pero siento que también a veces siempre te dan como un por qué, ¿no? Aunque sea mínimo. O sea, yo sí me he dado cuenta, o sea, yo sí identifico, por ejemplo, estando en sesión, si alcanzo a identificar el paciente que ya no va a regresar. Sí, a mí O sea, también me yo pasa sí digo, o eso. sea, sé que no va a regresar, pero ahí sí identifico, pues, que es algo de él, o sea, que lo que está sucediendo en sesión, pero no sé, a lo mejor él venía a buscar una cosa y yo en mi plan terapéutico, pues obviamente no voy a reforzar conducta, sé que eso no le va a gustar y por lo tanto va a utilizar su conducta y se va a ir, o sea, sabes perfectamente que no va a regresar, pero ahí sí ubicas que es de él, y los que, por ejemplo, ni siquiera los vi venir, yo la verdad es que prefiero no preguntar. No lo sé, Rick, es que por ejemplo, porque al final es algo que me he dado cuenta con el tiempo, pues tienes que hacer clic con el terapeuta, pues al final es una Pero no siempre. No, los pacientes con los que hago clic se me van y no me esfuerzo para hacer clic, la verdad. O sea, yo prefiero trabajar con pura persona que me sienta cómoda y eso a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo pues para sacar a las personas, pues, pero no sé, como que, pero clic de formas de ser, no así como de cuestiones teóricas, porque habrá veces que sí un caso de persona y que sí teóricamente sé perfectamente lo que se tiene que hacer, pero no sé, o sea, como que, no sé si soy yo, no Sí, sé, pues, alguien debería de grabar, pues, No, yo digo, o ya al la final del día misma, somos o la misma personas, dinámica, como cuando alguien elige a alguien como amigo o como amiga, o como pareja, que ahí hubo algo que te hizo querer estar Claro. con él, como que eso también pasa en terapia, pues, y eso es algo que me he dado cuenta con el tiempo, que no manches, me caí súper bien y todo y así, o sea, como que, bueno, la sesión padre, como que todo lo que yo decía como que lo cachaba y así, y son normalmente los que sí doy datos. Yo sí he Sí. trabajado con pacientes que no me caen bien. ¿Cómo la haces? Sí, O yo sea, no. No ha sido trabajos. Sí, o sea, pero al final del día, digo, ahí, a lo mejor antes me obligaba, porque no sabía, y ya últimamente lo hago porque si no me caen bien a mí, o sea, como aplicando el tema de FAB, ¿no? Ajá. O sea, que si no me cae bien a mí, ¿por qué no me está cayendo bien a mí, no? Y entonces trabajar con eso. Y ¿sabes qué? En alguna ocasión tenía una persona así, o sea, que no, híjole, sus sesiones me parecían súper pesadas, súper pesadas, pero en el proceso terapéutico, en precisamente estar reflejando, trabajando con FAP y demás, la verdad es que hoy disfruto mucho sus sesiones y me cae muy bien. O sea, pero, ya me cae bien, pero al principio, híjole, qué trabajo me costaba, era muy cansado. O sea, no sería una persona con la que yo me llevaría fuera de... Por ejemplo, también tengo varios consultantes que no sería de, que si hubiéramos sido compañeros de la carrera seríamos amigos, no lo creo tampoco.
pero, tengo consultantes que, o sea, que me caen y todo, pero se me hacen súper cansados, pues. Y por la Sí, pero bueno, eso es por la verborrea, misma, la misma problemática. ajá, pues, entonces, o sea, no es de que, siempre me siento como intérprete, no, la verdad es que no, sino sí hay varios consultantes que sí me cansan mucho por su situación o sus mismas conductas problemáticas, y no por eso no los dejo de ver. Más bien, es más como esta parte como muy, que no se Como puede de química, explicar, ¿no? de química, de Sí. conversación, pues no me refiero a hablarnos que, ya llegó otra vez este güey, pero en el buen sentido, En el pues buen porque, sentido, porque es cansado. ajá, ¿no? porque, Y es parte del proceso terapéutico. exactamente, ¿no? y eso sí es algo que trato a veces como de hacer en sesiones que antes no me animaba, como expresar más el cómo me siento yo en la sesión. Porque antes como que te venden la idea de que ser objetivo, la neta no existe el ser objetivo, por el simple hecho de cada eres uno, una persona con tu historia de aprendizaje. ya no está realmente el concepto de ser objetivo, eso no existe, ni ningún psicoanalista si te dice que es objetivo te está mintiendo, ni humanista, ni cognitivo conductual, nadie puede ser objetivo, por lo mismo, ni ser aprendizaje. Entonces como yo animarme a decir cómo me siento en la sesión, es que yo también me siento bien frustrado contigo y ya hasta ya me cansaste tú del tema. ¿Cómo no te cansas tú estar dando igual? Y sé que estoy interviniendo también. Claro, hacer sabes eso. por qué lo estás haciendo. No lo dices porque sí. O sea, No. ¿estás de acuerdo? Porque al final del día él no es tu terapeuta para decirle cómo te estás sintiendo. Si tú le dices cómo te estás sintiendo es porque tiene un fin terapéutico. Ajá, justamente. Porque muchas veces lo que pasa en sesión es un reflejo de lo que pasa afuera. Exacto. Entonces, si él no sabe expresar cómo se siente y uno le empieza a decir, a modelar, estás modelando ese comportamiento. Pero antes eso nadie te lo dijo en el cole, en la universidad. O sea, creo que definitivamente hay un chorro de cosas que suceden en terapia que nadie te enseña. Y lo que creo que alguna vez platicábamos también, Dani, en otro episodio era la parte en la que, o sea, en la que nadie te dice esto y que a lo mejor hubiera más formaciones o más cosas en las que te enseñaran de verdad de manera práctica cómo ser un terapeuta. Sí. O sea, más allá de los libros, caray, porque creo que eso es con lo que nos topamos todos cuando empezamos a ejercer. O sea, porque ahorita Andy nos compartía la parte en la que ella necesitaba como sentirse éticamente informada, que creo que es real, pero al final del día, no sé, a mí me pasó y también ya lo he compartido aquí, que yo tomaba cursos, pero yo no me sentía, o sea, sí me podía estar tome cursos, nunca era suficiente, o sea, siempre creía que tenía que saber aún más. Entonces, o sea, nadie te enseña realmente a ser un terapeuta. Aprendes a prueba y error y desgraciadamente pues aprendes con personas. Y eso está gacho, o sea, creo yo que por lo menos en México no se le da la seriedad en la formación de psicología, porque, o sea, de entrada, psicología no va a estar en humanidades, o sea, humanidades, ¿qué? Pues, o sea, eso es investigación social y cosas así. Psicología es dentro del área de la salud, entonces ya desde ahí los planes de estudio, o tampoco es educación, como en otras universidades a veces los pueden mezclar. No, o sea, es área de la salud, entonces como área de la salud se le da la importancia como tal. Sí, digo, creo que es un tema y podríamos seguir, ¿no? Y podríamos tener como un montón, pero, o sea, para estas personas que nos escuchan o que nos ven y que están, o sea, creo que mucho de lo que hemos hecho en este blog de episodios en el podcast es como poder compartir esta parte que no se dice, que no se ve, que no se cuenta detrás del terapeuta. Porque la mayoría de los terapeutas creo que nos sentimos así, pero muy pocas veces lo compartimos. Es como muy tabú. Exactamente, es muy tabú y pocas veces lo compartimos. Y creo que allá afuera hay un montón de personas estudiando psicología, viendo a ver si se van a dedicar a la psicoterapia y saber, con 1000 dudas de cómo van a empezar y demás. Y la verdad es que estaría padrísimo que si les gustó lo que les estamos compartiendo, pues nos empiecen a dar la oportunidad de seguirnos, de compartirnos un poco sus miedos, sus inseguridades, el qué les está impidiendo empezar a ejercer, o qué cosas les está diciendo la loca de la casa, ¿no? La cabecita que te dice de que no eres lo suficientemente bueno, de que tienes que estudiar 50,000 maestrías antes, o ve tú a saber. Pero que sepan que algo de lo que estamos haciendo nosotros aquí en Instituto Arca es poder abrir ese espacio con terapeutas que están iniciando. Sí. Y en la parte en la que estamos como planeando o queremos hacer
porque es algo que nos hubiera gustado a nosotros que existiera cuando empezamos. Sí. Empezar a hacer como una formación que sea especializada para cómo iniciar la psicoterapia. Dime. Una frase tuya, Uh-huh. no me acuerdo en qué momento me la dijiste, pues, pero que a mí se me quedó muy grabada, es la de las habilidades no se aprenden leyendo, sino haciendo. Uh-huh. Y pues es eso, pues. Es eso, sí, claro, ¿no? Porque entre o sea, una misma habilidad leyéndola y haciéndola es diferente. Es diferente, Sí. claro. O sea, ¿de qué te sirve leerte 50,000 libros si no lo estás aplicando? Ujú. Y creo que, bueno, justo viendo nuestras propias necesidades es que tenemos como la inquietud de armar algo que realmente sea útil para las personas que están iniciando y que a nosotros nos hubiera gustado que nos dijeran cuando empezamos y que nos enseñaran, no nada más que nos dijeran. Pues igual en donde se publica, ya sea en Instagram, YouTube o Facebook, pues en los comentarios poner o sea, de los que nos escuchen pueden poner comentarios de sus miedos de la primera sesión o inquietudes o así. Sí, la verdad es que estaría Pues sí. padrísimo leerlos, pues, Sí. o sea, que nos pudieran compartir, que si les está gustando el contenido que les estamos compartiendo, que nos ayuden, si estás escuchando en Spotify, que nos ayudes a calificar el podcast. Como alguna vez ya lo dijimos, no nos importa que nos pongas 5 estrellas, pero que nos califiques de una manera realmente sincera, pues, ¿no? Y que nos apoyes en algún comentario y sobre todo que estén atentos a nuestras redes sociales, porque si te has sentido identificado con alguna de las cosas que hemos platicado en este blog de videos y podcast, pues que nos sigas para que tengas conocimiento de lo que estamos pensando hacer, que es una formación especializada para personas que quieren empezar a ser psicoterapeutas y ahora sí que pues aprender lo que no te enseñaron en la escuela de una manera lo más práctica posible y sobre todo aterrizada a la realidad. Y también igual si tienen algún tema o por ejemplo, no... Algo que les gustaría Algo que saber, les que gustaría les saber, gustaría que ajá, compartiéramos, la verdad también es que está también padre. estaría padrísimo que nos lo compartieran. Y pues bueno, ya para terminar, no sé si hay algo que les gustaría compartir para las personas que nos están escuchando. Pues creo que, o sea, que también se sientan en la libertad de compartir estas inquietudes, no solo en sus inicios, ¿no? Sí, claro. Porque siempre van a existir. Siempre. Y Tienes razón. quien diga que no, pues miente. Sí. Entonces también pues que se fomenten estos espacios donde se comparta como la experiencia y así pues para no profesionalizar más la psicología y la psicoterapia, ¿no? Sí, claro. Yo como siempre recordar que somos humanos, sentimos, nos duele, nos da miedo, tanto el consultante como nosotros, y como también tanto hacerlo profesionalizar más la psicología, pero también humanizarla en el sentido de pues se vale equivocarse, se vale no saber, Se vale. y porque se vale todo eso, hay espacios, se están creando espacios nuevos para poder como socorrerse, pues. Exactamente. Sí, la verdad es que me encantaría que donde nos están viendo, si es por YouTube, por Facebook, y puedan dejar sus comentarios, que nos compartan cómo fue su primera vez. Y con eso me despido de ustedes y quedamos atentos para nuestro siguiente episodio. Cuídense, adiós. Bye.